Hola a todos, a todas y a todes. Es un gusto estar aquí. Bueno, como siempre con mi amiga Miel. Hola Miel. Y con Hola, hola. nuestra especial invitada Romy, Romina desde Chile. Hola Romy, qué gusto. Bueno, como cada mes vamos a, bueno, a abrir y a dar nociones y a pensar todos juntos sobre la energía del sol del mes, que en este caso es Tauro, y luego vamos, bueno, a ver cómo nos compensa la luna llena, que en este caso pasó esta noche. Estamos frescos de la influencia de la luna llena. Y bueno, y la luna llena, la idea, como siempre, es que el invitado nos ilumine como la luna llena en el cielo, como con su experiencia artística de vida. Bueno, en este caso, esto, Romy es una escorpiana, tiene sol en Escorpio, pero a la vez tiene cosas de los dos signos, como nos está pasando en estos meses, porque también bueno, quizá voy a entrar en cosas técnicas, pero el Sol conjunción a Venus, que es la regente de Tauro, y que en sí es muy taurina también. Y luego tiene, bueno, tiene también otros elementos en Tauro en su carta, y como veremos, su arte también es muy taurina. Y también tiene ella ascendente Piscis, y como hemos dicho en los últimos capítulos, ahora mismo estamos embebidos con ese nuevo norte en Piscis, con Saturno todavía en Piscis, Neptuno acaba de entrar en Aries, pero bueno, eh, tuvimos muchísima solicitación de esta aura mágica de Piscis, y entonces me encanta bueno, que el arte y la práctica terapéutica energética de Romy sea también muy pisciana, ¿no? Porque también yo creo que tiene que ver con, ¿no? Con la energía que estamos ahora, que estamos ahora embebidos, ¿no? Y la totalidad de esa energía, que sí o sí sigue siendo muy pisciana, ¿no? Y Romy encarna todo esto, así que encantadísima. Bueno, para decir dos palabras, y Romy o Miel, eh, digamos, corregidme si digo cosas equivocadas, y en castellano también. Pero bueno, Romy bueno, hace limpieza energética, trabaja, bueno, con las energías, y también es artista de amuletos, de De amuletos activación. de activación, activadores, ¿no? Entonces tiene esta parte como energética, pisciana, escorpiana, de mirar la sombra, ¿no? Y por el otro lado está, pero todo esto en su recorrido, y no podría ser más literal, como se encarna en unos elementos materiales, ¿no? Que hablan de, Como ¿no? artesana, claro, como artesana. Esto es artesana, pero esto está vinculado con su trabajo energético, con Sí, su trabajo en la sombra, ¿no? Y su trabajo sí. pisciano ¿no? De magia, porque también es Como canalizadora de energías en el fondo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no esto es el eje Tauro Escorpio, ¿no? Como el tema de sombra inmaterial, y luego la materialización de Escorpio que nos ayuda, ¿no? A bajar todo esto al cuerpo, ¿no? Y eso, el talismán, el amuleto es algo que no, como que nos toca el cuerpo, ¿no? Está en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, con esto, ¿lo dije todo bien, Romy? Correcto. Perfecto. Bueno, con esto quiero abrir, si te parece, amiga, bueno, como así la imagen del panorama de la energía de Tauro, que justo es este tema de la materialidad, ¿no? Diferente a Aries, que es un signo cardinal, ¿no? Como que abre la primavera, esta explosión. Como Tauro es como digamos, la primavera es un estadio más avanzado, ¿no? Como que se ha materializado tanto, la materialidad está tan avanzada, como que se ha acumulado masa crítica, que ya como, digamos, que ya nos enfrenta con esta temática que va a ser muy importante hoy de la abundancia, ¿no? Como es la primavera abundante en el sentido de que de ya se ha materializado de ya que se ha manifestado y con mucha abundancia material, ¿no? Entonces, nada, quería abrir sobre este tema porque contrariamente a quizás, no sé, como el hombre primitivo que estaba en ¿no? Como viendo este espectáculo de la naturaleza, como seguramente lo percibía desde esta abundancia, mira cuántos recursos, ¿no? En cambio, hoy estamos, y naturalmente creamos también desde esto, mucho más en la escasez, ¿no? Y esto también por el tema del cambio climático, y también vemos un tema que es muy venusino, y repetimos que Tauro está regido por Venus, incluso en el modelo de belleza de las mujeres, ¿no?
La Venus de hoy son escasas de carne, de grasa, ¿no? de abundancia física. Y en cambio la Grande Madre, que está muy vinculada con esta Venus taurina, o sea, si vemos esto, las esculturas primitivas que representa la Grande Madre, que también nos reflejan esa percepción que tenía el hombre primitivo del femenino, que es Venus, es el femenino, ¿no? Que eran abundantes, ¿no? Como esta abundancia, y esto es Tauro, ¿no? La abundancia de lo material. Y también es el primero signo fijo, ¿no? Que tiene este objetivo de acumular, ¿no? De acumular la materia, de generar inercia de la materia, ¿no? Entonces, digamos, eh, la primera propuesta sería esto, como para ir pensando, para los artistas que siempre hacemos como propuestas para crear desde el punto de vista de esta, de esta energía, y es volver a mirar y a buscar, porque siempre hay, cuál es nuestra abundancia, cuál es nuestro hábito de abundancia, ¿no? Y bueno, y claro, la Venus taurina es una Venus, digamos, o sea, está vinculada al arte, ¿no? Porque ¿no? La Venus en sí está vinculada a la belleza y me estoy buscando el significado, como de dónde tiene origen la belleza, o sea, el término belleza y es como eh, bellum en latín y que vienen a su vez de Venus bonus y Venulus, o sea, básicamente que es bueno, ¿no? Entonces ahí vamos a vincular este otro tema taurino que es el tema de comer, ¿no? Como o sea, de la belleza vinculada a la nutrición. Como esto, y también otra vez a la abundancia, ¿no? Em, o sea, los niños, cuando pasan en la etapa de Tauro, ¿no? Es esta fase oral, que todos se lo quieren poner en la boca, todos se lo quieren comer, ¿no? Pero básicamente eso se puede hacer cuando pasó ya el estadio de supervivencia del niño que sale de la vagina de mamá, que sería la etapa Aries, donde sale gritando, ¿no? Y como que está en la etapa de quiero sobrevivir, nada más, ¿no? En cambio, con Tauro, el niño ya entendió que hay alguien como que lo atiende, hay esta polaridad femenina que lo atiende y puede empezar como a mirar esta abundancia de la vida y querer acumular y empezar, ¿no? A integrar en sí, como esto, a acumular en su cuerpo y a comerse el mundo, básicamente. Pero esto lo podemos hacer solo si dejamos el estadio de supervivencia y entramos en modalidad abundancia, ¿no? Que esto también a veces es algo que es un propósito de muchos caminos terapéuticos también, o de transformación espiritual, pero creo que es algo muy interesante desde la energía de Tauro. No sé si Mielita quiere decir algo sobre esto o seguimos. No, dale nomás. Yo Ok, todavía me estoy enganchando a la con energía. Tauro. Bueno, en ese sentido, bueno, aunque hemos hablado de lo femenino, pero ahí como quería hablar algo como sobre el arquetipo de Venus, que cuando uno ve los arquetipos, digamos, de los femeninos, hay algunas como que están, o sea, hay como algunas mujeres como, como por ejemplo, Atenas, que está como es femenina, pero está polarizada a lo masculino. O por ejemplo, Demeter o Juno, son femeninas, muy polarizadas a lo femenino. Es curioso que en esta, o sea, que Venus en cambio es una diosa alquímica que tiene a la vez femenino y masculino adentro. Y eso también pasa con esta Venus que os decía. Quizá podemos poner luego en la descripción como un enlace a esta escultura de la Venus a que me refiero, es la Venus primitiva, que es a la vez como cóncava y convexa, ¿no? Porque a la vez es un femenino, digamos, es un femenino completo, que es yin y yang, porque en sí hay la recepción, que es lo mismo de la Tierra, ¿no? Que representa Tauro es la tierra, ¿no? La inercia de la tierra. Que entonces la tierra, ¿qué se puede hacer? Pues se puede cultivar, pero también te ofrece cosas, ¿no? En sí el acto de nutrición, o sea, la teta no es cóncava, no es de recepción, es de dar. O sea, de ninguna manera hay un yang, hay una acción en ser nutricios para los otros. Entonces, digamos, nada, yo creo que es esto.
digamos, esta completitud que nos, o sea, Aries es muy masculino y Tauro dice, bueno, recogemos lo masculino de Aries, pero y añadimos el femenino, ¿no? Con una primera completitud para luego, y esto hacen un poco siempre los signos fijos, y luego los signos mutables dice, bueno, ya que os habéis completado, vamos al siguiente nivel y cambian un poco, desordenan las cartas, ¿no? Bueno, entonces, reflexionar, como os invito a esto a reflexionar, de qué abundancias tenemos ahora, en qué ámbito de nuestra vida tenemos abundancia. Y ahí en el presente, justamente porque estamos en un presente muy polarizado en la escasez, justamente todo el capitalismo se basa en convencernos que no estamos abundantes, que necesitamos algo más, ¿no? Que estamos escasos. A ver, ¿qué abundancia? Y en ese sentido, a veces la abundancia puede ser la basura también, ¿no? Por ejemplo, o sea, a veces, ¿cuántos artistas no crean desde el reciclar, desde los desechos, ¿no? En ese sentido, Tauro y Escorpio están en lo mismo, ¿no? Cuando se dice que los opuestos están en un mismo eje, funcionan juntos. A veces quizá en la vida de uno, uno se da cuenta que tengo tantos desechos que puedo crear desde ahí, por ejemplo. O ahora mismo que tenemos, por ejemplo, en el cielo, tenemos Urano en Tauro, de hecho el Sol estaba junto a Urano, y puede ser que Urano son las nuevas tecnologías, a veces la abundancia puede ser de algo incorpóreo, puede ser de datos, pero esto también, aunque sabemos que la nueva tecnología siempre tiene un lado de acumulación física, porque de hecho todos estos datos realmente tienen la contraparte física, que son los data centers, que se está comiendo el mundo, ¿no? O sea, como que siempre cualquier tipo de abundancia tiene la contraparte física, o sea, sí que se transforma sí o sí en abundancia física. O puede ser la otra opción puede ser la abundancia en la tribu, por ejemplo, que no es abundancia de material, pero es esto. Y Urano también es esto, es los grupos, la tribu, lo reticular, ¿no? Quizás puedo tener abundancia en la tribu, entonces no tengo materia, no tengo abundancia, digamos, física, ¿no? Como líquida, pero sí tengo manos que me pueden ayudar en mi propósito. Entonces esto creo que sería eh, el primer pasaje de Aries a Tauro muy fundamental. Quitarnos del estadio supervivencia y entrar en modalidad abundancia y crear desde ahí. Esto creo que sería el primer propósito. Y estos acontecimientos, bueno, no pasaron en todo el mundo, pero seguramente nos hicieron reflexionar, por ejemplo, como el blackout, ¿no? Que fue a ver, a partir de la sombra de también el blackout en sí, la sombra es también muy escorpiano, ¿no? Como, ya, entonces estoy en la sombra, pero a partir de la sombra, ¿qué abundancia tengo? ¿Qué tengo efectivamente en la casa? No puedo ir a comprar, no tengo esta definida modalidad me falta algo, lo voy a coger, pero ¿qué tengo acumulado en la casa, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, fue interesante porque se salieron muchos debates sobre cuántos recursos la gente no estaba acumulando, ¿no? Hay mucha gente que dijo, ay, si hubiese tenido muchos paneles solares en la casa, ahora en el blackout estaría bien, ¿no? ¿Cuántos recursos en el camino estamos desperdiciando? Porque no tenemos ya esta mentalidad de acumular, porque todos los tenemos a manos desde esta mentalidad de la escasez capitalista, ¿no? Que, bueno, sí, todo en cualquier momento lo puedo pedir en Amazon, ir al supermercado enfrente, ¿no? Pero bueno, y también esto interesante que es muy taurino, de la sombra, es que nos quita, o sea, y que también está muy en contra digamos, de la estética capitalista, que es muy diferente de esta estética femenina, tribal, taurina, es que es muy visual, ¿no? Ahora mismo todo el tema también, la Venus contemporánea es muy visual, mientras en la sombra, en el blackout, todos los otros sentidos se expresan, ¿no? Entonces, de repente empezamos ¿no? a ver cómo las cosas, ver con los otros sentidos, ¿no? Y de hecho esto, el tema sinestético de la pluralidad de los sentidos es muy taurino. Y porque el Tauro también está vinculado como a todo el aparato fonatorio, ¿no? Entonces es como, eh, que eso a la vez, o sea, está como la boca y el aparato fonatorio, ¿no? La nutrición y a la vez es nutrición de la boca,
entran cosas, pero sale sonido, ¿no? Esta cosa de la ambigüedad, que es activa y pasiva a la vez, ¿no? Esta energía taurina. Y bueno, y eso es otra pregunta que quiero hacer a nuestros amigos artistas, ¿no? Ver las creaciones según los otros sentidos, ¿no? Ahora estamos muy aplastados hacia el sentido de la vista, ¿no? Y de repente compramos cosas, esto en el internet, y llegan, a mí me ha pasado que estoy muy estresada con los olores, como que me llegan cosas que me encantaban desde la vista y luego llegan y hace un olor horrible, no lo puedo ni usar, ¿no? Entonces, como para invitarles desde la multisensorialidad, a ver, como si eres pintora, ¿cómo huele tu cuadro? Si eres músico, ¿cómo, no sé, esto, a qué sabe, esto, eh, eh, le- luego preguntaré a Romy, que hace collares, amuletos, ¿a qué sabe tu collar? Si alguien se vuelve un objeto como tan íntimo que uno se lo quiere comer, como por los nervios o lo quiere lamer, ¿a qué sabe mi collar, no? ¿A qué suena mi arquitectura? Algo así, esto es mi tesis de arquitectura hablaba de eso, ¿no? Entonces, esto, ¿cuál es, qué pasa con los otros sentidos, ¿no? Eso es otra invitación. Y esto, eso sería un poco la introducción. Luego tenía algo sobre el, porque la regencia de planeta normalmente es Venus planeta, pero también según algunos astrólogos es que es Venus y el planeta Tierra, que a veces como que es al punto de vista nuestro, que también nuestra, ¿no? Como es la geografía que tenemos más cercana y ni se considera como planeta, ¿no? En cambio esto, o sea, que tenía que dar como, siempre damos algún detalle sobre los, ¿no? Como astronómico sobre los planetas, como algún detalle sobre, como que algo que podemos sacar de interesante sobre la Tierra, planeta. Eso, así que, pero quería antes saber, no sé si se le ocurre a Miel algo, o alguna consideración y... Nada, estaba escuchando atenta que como que uno piensa en Tauro, no sé, es como sabroso Tauro, o sea, como que no sé si hoy día le decía justo yo a mi hija, mira hija, la vida es igual a comida, le decía yo. Y si me pongo a pensar en el alimento, que justamente tú lo trajiste, esto de que uno come, pero también me encantó esta parte que dijiste sobre la tierra se cultiva y da, la importancia de cómo nos damos, pero también cómo eso después está disponible al resto, ¿no? O sea, que en el fondo es como una cadena que no se rompe en el fondo. Qué interesante poder estar atentos a que esas cadenas como, o ese conducto no sea intervenido, ¿no? Porque en la medida que se cultive siempre va a haber abundancia, ¿no? O sea, como el permanecer cultivándose, pero yo creo que no quiero solo que nos quedemos como mirando ese aspecto íntimo, porque claro, yo soy terapeuta la mayoría de mis consultantes siempre me dicen, mira, la mayor inversión ha sido cultivarme, ¿no? O sea, claro, fantástico, y como un artista, ¿cómo me cultivo, no? Me cultivo desde que me doy mis tiempos libres de yoga, antes de ir a la oficina, o antes de ir a pintar, o antes de ir a crear, o antes de ir al colectivo a planear, me doy todas estas cosas, estos ritos, estos hitos, yo creo que tienen que ver mucho con Tauro, ¿no? Como con esos placeres, ¿no? Con esa materialidad de poner a cabo el rico café, no sé qué, con eso de darse, ¿no? Y está buenísimo, pero también el que nos cultivemos, yo creo que también tiene que ver con, también con lo colectivo, o sea, no puede ser solo eh, pensar en esa satisfacción individual, ¿no? Que hay, que claramente está, pero no sé. Por eso creo que puede llegar el hecho de que cuando la tierra, si pensamos en la tierra que se cultiva, que hay un trabajo ahí de esmero, de prestar atención, de considerar que es importante el cultivar, ¿no? ¿Qué es cultivar también, ¿no? Como nos preguntamos, ¿qué es cultivar? ¿Cómo son los cuidados? Y uno muchas veces tiene atención en los cuidados en los cuidados que uno, y algunos no lo saben también, los que son para con uno, pero esa tierra
tenía que ser arada de tal forma, eh, eran esos minerales los que se tenían que cultivar en este tipo de zona, o sea, cuando pensamos en la tierra, no en todos los lugares. Yo, por ejemplo, ahora que estoy acá en Palermo, siempre me pregunto, ¿y por qué acá no hay paltas? Yo digo, ¿por qué si hay tanto calor? No, no es que no se da en todas partes. Y eso sí. Yo el otro día unos chicos me decían, no, es que en Catania sí. Yo digo, ¿pero por qué acá no? Y entonces empezaba a pensar, ¿y qué quiero llevar con esto? Que prestar atención. Yo creo que es súper bonito como, aparte de lo que se está cultivando, de lo que vamos a cosechar, de la abundancia que va a haber, quizá ir a algo un poco anterior, ¿no? Como preguntarnos, ¿y cómo se cultiva? ¿Cómo me cultivo y cómo puedo cultivar para el resto? ¿Qué necesita el resto también, no? Porque si no, después tampoco va a continuar la rueda, ¿no? Como darnos, dar y recibir, ¿no? Bueno, pensaba en eso, pensaba en eso. Me gusta Tauro, es bastante sabroso Tauro. Sí, lo es. Me Eh, gusta Tauro. bueno, sí, Romy, ¿tú tienes alguna consideración o vamos? Muchas, muchas. Mientras hablaba se me iba rodando muchas cosas y, y quería compartir así una reflexión que de hecho le dije hace poco a Miel sobre el tema de la abundancia, porque yo vengo trabajando en la abundancia desde mucho tiempo, toda mi vida, toda mi vida sin saber que lo hacía. Y todos los meses taurinos anterior a este, o sea, todos los años pasados, el mes Tauro era el mes más de mayor escasez en mi vida. Tenía mucho dinero, un percance. Tenía mucho dinero o algo sucedía, o algo como que pasaba, o no llegaba el dinero, o no llegaba el flujo de dinero. Y era súper frustrante porque siempre trabajando mucho, siempre desde el lado muy masculino, muy desde la acción, muy desde el hacer, 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 muy escorpio, pero nunca había podido incorporar, como ahora lo tengo ya muy incorporado o mayormente incorporado a todo lo anterior, que es la energía taurina, del poder recibir también. Y este mes ha sido el mes más abundante que he tenido de todos los años. O sea, acá en Chile, bueno, yo trabajo en ferias artesanales, donde somos grupos de artistas que venden todos sus productos. Y este mes estuvimos en una feria de 2 semanas, en donde me fue mejor incluso que Navidad. Y fue como, wow, de sentirme tan agradecida porque he incorporado muchas cosas en mí para que esta abundancia igual suceda, porque si bien yo hago magia a través de mis decretos con la menstruación, que son mis desechos, que yo decía que se venían como ordenándose esta idea, de ofrendar mi sangre a la tierra, que son mis desechos, de hacer pinturas con mi menstruación, eh, y poder trabajar también como esto a través de hacer deporte, a través de mi alimentación, a través del descanso, de saber que voy a tener 2 semanas full de feria en que me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, muy labores de casa con mi hijo, pero ahora tengo 3 semanas de descanso, donde claro, tengo que volver a producir para el próximo mes, pero tengo ya esos lapsos como mucho más incorporados de hago, pero después descanso y me doy mis placeres o hago, estoy con mi hijo en el trabajo, pero nos vamos después al cine, nos vamos a comer rico, nos vamos a comer cositas, como que ese dinero también ya no es como con ese miedo de que lo voy a gastar y ya no voy a tener. Entonces lo puedo disfrutar también con mayor flujo. Y hace poco mi hijo, que él es Tauro, por eso también lo quiero comentar, eh, estábamos en esta feria de artesanos y salimos a ver, porque me quería comprar un regalo porque él tiene sus ahorros, es muy ordenado con su abundancia, y llegó con el regalo el Día de la Madre y se supone que teníamos que ir a ver como una cosa y yo le decía, mira, me gusta eso, eso, y él elegir finalmente. Y me trajo muchas cosas de distintos puestos y yo le dijo, pero hijo, mi amor, esto es mucho. Y me dice, mamá, déjate recibir, te lo mereces. Aparte que yo sé que todo esto que te doy lo hago con amor y va a llegar de vuelta. Lo mismo hizo con su abuela, le hizo los regalos y ahora en su cumpleaños le llegó mucho dinero también de regalo. Entonces, esa sabiduría tan chiquitito de dar, así como sabiendo que lo que da siempre vuelve de regreso y que lo haya él manifestado y comprobado tan rápido,
me encanta que a sus 11 años tenga como esta sabiduría que a mí yo recién la estoy incorporando ahora a mis 34, entonces siento que también se le viene un camino muy abundante como en el futuro de tener esto de doy y recibo, ¿no? De lo que doy y recibo y esta constancia, así que no, todo muy en coherencia y lo que mencionabas. Eso. Qué lindo, Romy, o sea, tal cual, un niño Tauro que enseña a la mamá de Escorpio, ¿no? La enseñanza sobre la abundancia, pero ahí, y ahí te tengo que hacer un piropo, seguro que él tiene esto porque tú le diste mucha, le daste mucha abundancia, ¿no? Durante, o sea, sí que ¿no? Que le daste amor, o sea, le has dado, ¿se dice daste o diste? Perdonadme. ¿Le has dado si es en el pasado? ¿O le das amor? ¿O le has dado? ¿Le has dado, diste, daste? Bueno, Le has dado. le has dado mucho amor. Entonces él ahora puede vibrar desde la abundancia ¿no? Como, y dar. Pero si tú no has recibido, no puede dar. En ese sentido, ¿no? Es como lo que decía Miel, que significa cultivar. O sea, la tierra, si no la nutres, no te da los frutos. Y ahí quiero nombrar como el tema también, ¿no? Como que nombraba que Tauro está asociado a los talentos, a la voz, ¿no? Eh, al chakra de la voz, como no, a la expresión de los talentos, ¿no? Pero si ¿no? También es como si tú, la voz no sale si antes no inspiras, si no entras a área, no puedes cantar bien si no te nutres, si no pones suficientemente líquidos, no puedes dar si no recibes antes, ¿no? Entonces, por eso está la nutrición antes para poder dar, ¿no? Y luego lo que decía tú, en realidad es la enseñanza de también como el tema de dar para luego recibir, que igual por eso hay como una consecución o un orden. Antes viene Tauro, antes que nutrirse para poder dar. De hecho, Tauro es asociado como a la riqueza, a la abundancia. Y Escorpio es asociado a la escasez, como a las pérdidas individual, pero como a la abundancia colectiva, ¿no? Como a los bienes compartidos. Por ejemplo, los préstamos están regidos por Escorpio. Entonces, en ese sentido, como Escorpio Tauro es el eje como de la economía, ¿no? Y la enseñanza que hace Escorpio, también de cara, pero también Escorpio, nos recordamos que es, ¿no? Está asociado a Plutón, que es como el dios rico, ¿no? O sea, Escorpio es el más rico de todos, el más abundante de los signos, porque tiene que ver con Wow. la verdadera Y riqueza. ahora pasamos a Escorpio, ¿cierto? Cierto, Y cierto. qué loco, porque me da la impresión de que vamos a tocar algo que tiene mucho que ver con Escorpio, como para, como un tips, como me gustaría como reforzarlo, unos segundos, el tema de que como artistas y como seres humanos, ya sabemos que la vida es un arte en sí, eh, qué interesante volver a reforzar, saber elegir también como para responsabilizarnos también de eso, porque es lo mismo de la tierra, ¿dónde cultivar? Que como que quiero hacer énfasis en eso, porque después uno dice, pero, y esto lo hemos visto, yo creo que a lo mejor, yo no lo sé, ustedes saben que yo no sé mucho de astrología, que cuál es el lado oscuro de Tauro, ¿no? Porque si cultiva por todos lados, si va dejando semillas por todos los campos, porque tiene tanto, ¿no? Pero también de manera irresponsable, también yo creo que uno tiene que preguntarse cuándo cultivar, ¿no? ¿Dónde cultivar? Saber cómo cultivar también, porque no en todas partes va a ser lo mismo, ¿no? Y es yo creo que es súper importante eso, ¿no? Sí, o Eh, otra forma de decir esa metáfora sería, o sea, porque en Tauro no hay dispersión, pero algo así podría ser también la acumulación excesiva, ¿no? Que me como de todo, aunque el tóxico, ¿no? Si como demasiado, si acumulo demasiado, de no todos los Correcto. Me nutrientes. imaginaba eso en la tierra, una persona dice, no, voy a cultivar de todo ahora para tener lechuga, repollo, o sea, cultivo, para, obviamente, porque se va después querer tener todo eso, ¿no? Claro, Pero no siempre se puede en todas partes y no siempre lo podemos hacer también en todos los lugares, o sea, como que siento que es importante eso también como artistas donde que nos ha desmedido, eso que siento, que claro, nos ha claro. En Tauro desmedido. hay mucho. De hecho, el eje, ¿no? El tema de la nutrición está muy bien o sea, a veces se traduce en un tema físico,
en el tema, ¿no? de escasez emocional, ¿no? De la sustancia materna, por ejemplo, sobre todos los temas de disturbo de trastornos de alimentación, ¿no? Como que vemos la obesidad al final es falta de sustancia materna, ¿no? Y también la bulimia, ¿no? O sea, todos los temas de que se traducen en esta cosa de me nutro demasiado, acumulo, 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 porque en realidad estoy vibrando en mucha escasez emocional, ¿no? Y, Interesante eso y lo también. mismo también sobre el tema, ¿no? De la gente muy, muy ávida, como que se acumula, que no quiere dar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene escasez emocional, ¿no? En ese sentido, esto que os decía antes era la enseñanza de Escorpio, que es el verdadero rico, ¿no? El dios rico, es que incluso como regla muy básica de economía, es que para ganar mucho dinero hay que invertir, ¿no? Y esto es, me Mm. pierdo dinero para luego ganar más dinero más grande, ¿no? Es como una ley básica de la economía, ¿no? En ese sentido, Scorpio nos enseña como Wow. las bases, ¿no? de la finanza. Bueno, y nada, y dicho esto, un par de cositas sobre el planeta Tierra, ¿no? Que quería nombrar, que justamente para la transición hacia Scorpio, ¿no? Porque en realidad lo lindo eh, bueno, del planeta Tierra, aparte que es bueno, ¿no? Que es de los planetas, es el más denso de los planetas del sistema solar. Em, entonces, esta cosa de la acumulación taurina, esta densidad, ¿no? El toro, el tauro es como un animal gigante, obeso, con muchos estómagos, ¿no? Como esta cosa de la densidad. Em, y de los planetas terrestres, como es el planeta que tienen, ¿no? Este, que son sólidos, básicamente, es el más grande también, ¿no? Como esta cosa de la abundancia. O sea, el planeta Tierra es abundante en términos materiales. Y también otra cosa de la sección como del planeta Tierra, ¿no? De cómo está compuesto sus capas, como hay como una gruesa capa de masa sólida y luego adentro este núcleo que está como ¿no? Que está, bueno, que tiene esta cosa magmática, ¿no? Que está activo, que está geológicamente activo, ¿no? Y adentro hay un núcleo como muy duro, ¿no? Entonces esto nos habla como de esta osmosis entre nuestro cuerpo, que para mí, como el cuerpo del planeta Tierra, nuestro cuerpo físico, ¿no? Como es esta masa sólida, y adentro tenemos a nivel de alma todo esto magma, estas cosas que salen y afecta, ¿no? Y como el planeta Tierra sale, ¿no? Los volcanes y pasan cosas y se mueven, se mueve la Tierra, ¿no? Y esto es muy también de lo taurino, ¿no? Como de ir al cuerpo, de escuchar el cuerpo. De hecho, siempre el eje Tauro-Escorpio es asociado al Buda, ¿no? Como que, y el tema de del Vipassana, ¿no? Que a través de lo que nos dice el cuerpo, podemos realmente, de la escucha del cuerpo, podemos conectarnos con ¿no? Con nuestras emociones, con las pautas de nuestros espíritus, etcétera, ¿no? Eh, y, y adentro hay esta cosa, ¿no? Que es la sombra, que es en movimiento, que es dinámica, es mucho más dinámica que el cuerpo físico, ¿no? Pero adentro hay algo como que es indestructible, que es ese núcleo sólido, que es en la búsqueda del, de esta cosa que busca um, Scorpio, que es como buscar la verdadera riqueza que es indestructible, ¿no? Este núcleo sólido que nada, la muerte, nada puede romper o hacer morir, ¿no? Y esto, entonces, y de hecho, ¿no? A veces Scorpio está asociado como, ¿no? A las heridas, en muchos sentidos. Y de la herida es como, ¿no? Como un volcán es una herida ¿no? en la costra de la tierra, ¿no? Porque de ahí, y esto pasa, cuando nos herimos físicamente, a veces es una gran oportunidad para hacer salir toda esta sombra inconsciente, ¿no? Eh, para hacer salir y para hacer entrar, ¿no? Y de hecho, ahora quiero preguntarle a Romy, porque muchas veces esa es de la herida, de nuestra herida de infancia, que ahí entran toda esta energía complicada que hay que limpiar, ¿no? Como Escorpio, y qué lindo que Romy haga limpieza, ¿no? Porque Escorpio, limpieza energética, porque Escorpio justamente, al abrir esta herida, nos hace sacar todo el pus, ¿no? Todo esto que estamos reprimiendo adentro
Y no es malo en sí, solo que si se queda adentro, se transforma en pus, ¿no? Hay que atreverse a abrir la herida y hacerlo sacar y limpiar la herida. Y es una oportunidad muy grande como para renacer. De hecho, Scorpio no es el, justo está en otoño y propicia ¿no? el nuevo ciclo porque hace, ¿no? Le quita las hojas a los árboles, ¿no? Scorpio está, ¿no? En el mes de Halloween, de los muertos, en Europa. No sé si es ahí también en todos los países de Latinoamérica, pero bueno, en Europa es el Día de los Muertos, no, no está ahí cerca, o sea, está también en Halloween. Entonces, esta idea, ¿no? Que la naturaleza muere para renacer mucho más limpia, ¿no? Mucho más quintesencial. Entonces, nada, Romy, quiero saber esto de ti, esto, ¿no? Como es tu experiencia en ese sentido con estos temas de puro Escorpio, que hace limpieza profunda. Y Y bueno, no, no, nada, de cómo, ya, y por qué necesitas en tu trabajo plasmar igual todo esto en algo taurino, que son estos elementos materiales, ¿no? Que se llevan directamente en el cuerpo, ¿no? De hecho, se llevan como en la piel, en la costra del cuerpo humano, ¿no? Como para que luego hay un mantenimiento, ¿no? Que sea desde lo material, lo corporal, que yo creo que esto es súper interesante de tu trabajo, esta doble ay, aspecto. sí, bueno, para llegar a hacer lo que hago me ha tocado muchas muertes, desde, desde mi primera muerte, que fue nacer, Total. atravesando el portal la muerte. Eh, Recordaba mientras hablabas de cómo, por ejemplo, llegué a la limpieza energética. Eh, Recuerdo una muerte que tuve donde estaba embarazada y me tocó un aborto. Justo fue en esos años, hace 4 años aproximadamente, en que creo que hubo una luna muy, muy intensa, que mira, justamente creo que fue en Escorpio. Eh, y fue tan profundo, fue tan intenso que me sentí que me había destruido por dentro y estuve en un duelo así de llorar, llanto, 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 porque sí quería a este bebé. Y después en unas canalizaciones, menos mal ahí, bueno, estaba con mi compañero en ese tiempo y me ayudó un poco como a sostener un poco la crianza con mi hijo, porque de verdad que estaba con mucha, mucha, mucha tristeza. Y desde de ahí también dentro de esa pena como que también hubo un renacer en mí, algo muy bonito porque ahí también me llegó una canalización con la diosa Isis y la pude canalizar en unos cantos que me llegaron y también en cómo ella me tomaba en sus alas y desde las profundidades en donde yo estaba en lo más oscuro me tomaba con sus alas, es muy maternal ella, entonces me llevaba como a la luz, por así decirlo, y ahí como que yo podía volver en mí, y ahí me llegaba también como un entendimiento de que este bebé que yo había como abortado en sí no era un bebé que iba a ser físico, sino que era yo la que estaba muriendo para dar una nueva versión de mí misma. De hecho, a esa bebé le puse Isis, porque sentía mucho este trabajo con la muerte y esa fue como una de las muertes más intensas porque la lloré bastante tiempo, pero luego de eso llegaron muchas formas de poder experimentar esto de la limpieza energética. Llegaron formas que ya no me daban tanto temor, porque bueno, yo veo cosas desde muy niña, pero como nací en una familia que esto era muy, familia muy católica, muy religiosa, entonces esto no era como normal, entonces me empastillaron para poder como bajar esto que era una locura que estaba pasando. Entonces, poder activar esto nuevamente me daba mucho temor a ser yo misma, mucho temor a hablar estas locuras que yo decía de también, de que veo, de ver sombra, de ver de repente muertos, de sentir entidades, de sentir forma energética. Esto me abrió a poder como amigabilizar, yo siempre invento palabras, entonces sí, como, Amigarme, amigarme. gracias, amiga. Eh, con la muerte también y poder sentirla, porque me pasó un periodo antes de esto en que estaba muy dormida,
en que a mí me llegaban como energías oscuras densas y yo no las sentía. Podía alguien como poder, por ejemplo, no sé, me asaltar y yo no me daba cuenta, por así decirlo, andaba muy en la energía pisciana, como en un jardín de, de hadas y nada me iba a pasar. Y después de ese proceso de muerte empecé a sentir más la energía. Recuerdo una vez que iba en la locomoción colectiva y se iban acercando unos chicos que me iban a saltar y cuando yo los veo, les veo la sombra y ahí yo tomo a mi hijo y camino hacia adelante de la micro y los chicos como que se dieron cuenta y como que de que me di cuenta de que me di cuenta de ellos, como que les vi la oscuridad y ellos se bajaron. Entonces, esto que me pasó, donde pude morir, como que me enfrenté a la muerte directamente, que siempre me ha pasado, pero esta vez fue algo distinto, como que algo se activó en mí donde ya era capaz de poder ver la oscuridad en otros, porque había sido capaz de ver mi propia oscuridad, mi propia sombra, mi propio dolor, lo que más me llegaba como en la pérdida también. Y de ahí empezó como a abrirse todo un camino en que llegaron a mi vida muchos maestros físicos, ya sea amistades, gente que me iba enseñando y me iba guiando cómo activar también estos dones de buena forma y cómo empezar a hacerlo, porque de primera sí me daba mucho temor sacar muertos, sí me daba mucho temor enfrentarme a un demonio, por ejemplo, a una entidad del bajo astral, a a todas estas cositas oscuras, que ahora la verdad es como que me río porque es algo muy bonito que he podido incorporar, que pude ver también que toda esta oscuridad que podía sacarle las personas, finalmente era su dolor, era su pena, era su tristeza. Y me he convertido en una mujer de mucho amor, de mucha expansión en el corazón, dadora de mucho amor, que esa energía densa que veo en las personas que tiene que ser sacada, expulsada de sí, la veo con compasión. De hecho, es como las larvitas, como la entidad, y ya no la agrando como antes, que me pueda hacer daño. Sí, de repente, como que cuando estoy haciendo limpieza, pasa que de repente me tocan o no quieren salir y como que interfieren en la señal de la canalización, pero finalmente es como que después les doy un poquito de amor y ya como que salen muy fácilmente y tampoco tengo como el temor de pegarme algo tampoco o de acompañar a las personas a ir a su sombra, porque finalmente eso es lo que hago en las sesiones de apertura, es ir a la sombra donde están y traerlos como de vuelta, mostrándole la realidad real, que muchas veces duele porque lo que hago es sacarle como el velo y decirle, bueno, es esto, 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 y después se los paso a miel. Después le digo, mira, ahí están listos, ahora terapéalos. Y eso, la verdad que ha sido bien intenso como el recorrido, pero ahora que está todo como más ordenado y más bonito, como que lo hago desde un disfrute en que me gusta. Y de hecho trabajo en un lugar muy denso energéticamente. Valparaíso tiene muchos muertos, por así decirlo, es un lugar muy antiguo. Donde constantemente estoy rodeada de densidad, por así decirlo, donde con mis amuletos entrego como yo digo, lo entrego como un trocito de mi corazón y como que yo sé que va a llegar a la persona indicada y después llegan historias o como un mensaje o algo y le doy ese poquito como de luz que cada persona necesita como para poder salir un poquito de la oscuridad o según las sesiones que voy necesitando, así que, o que van necesitando, así que ha sido un recorrido de harta muerte, pero la verdad bien agradecida. Qué lindo, Eso es ¿verdad? como muerte, como que ya disfruto mucho la muerte, la verdad. Es que Ya no. realmente uno se te escucha hablar y es como eres la versión más brillante como de Escorpio y como más de energía elevada de Escorpio, ¿no? Que a veces tiene mala fama, ¿no? Como signos y toda la luz que desprendes tú es como si, ¿cómo puede ser en la sombra tan luminosa energía escorpiana, ¿no? Y también yo creo que, y esto para traducir también astrológicamente, yo que conozco tu carta, como yo creo que aún más, y esto es un gran valor tuyo, y creo que eso, y también, bueno, recomiendo mucho con el trabajo que hace la Romy, yo también lo hice personalmente y es muy, muy bonito. Y bueno, tú tienes, como decía antes, Sol en conjunción a Venus, así que igual, aunque pues por todo esto que dices, o sea, tú sí has pasado, o sea, tú y todo el mundo en realidad tiene que pasar cada año en Escorpio, tiene que pasar cada, y por esto también, ¿no? Tú dices
cada año en la etapa Tauro tenía escasez, ¿no? Porque también cada año cuando hay Tauro hay la luna llena en Escorpio. O sea que no, o sea, Escorpio en la vida tenemos siempre de hecho, para hacernos más abundantes, tenemos que pasar por Escorpio. Pero igual tú lo haces así, justamente porque eres Sol en Escorpio, pero conjunto a Venus y además tienes la casa 3 en Tauro, o sea, tú sí que tienes esta cosa, casa 3 es de la comunicación, ¿no? O sea, yo a ti te siento también, o sea, que ayudas a la gente a ir a su sombra, pero esto con mucho amor, con mucha dulzura, con mucho femenino, ¿no? O sea que en esto eres muy, no sé, o sea, se ve mucho tus talentos que están en tu carta, ¿no? Porque le añades esta cualidad taurina, abundante, femenina, nutricia, al hecho de ir a la sombra. Así que en esto, no sé, te felicito porque yo creo que es un estilo, tú, o sea, eres un escorpio como muy elevado, o sea, como muy sublimado en el sentido desde la energía alta, como que se ve por tu camino, te recorrido, etcétera, por también lo valiente que fuiste, pero creo también por esta especificidad de que eres esto, escorpión y taurina a la vez, que yo creo que es un combo muy bonito y muy interesante para esto, también para, ¿no? Como para hacer paz como humanidad y como colectivo con la energía escorpiana que es tanto nos cuesta, pero bueno, ahí estoy muy contenta de que nos traiga tu transferencia porque, no sé, eres súper Qué luminosa. hermoso. Sí, qué Linda, hermoso, gracias. Ronnie, maravilloso. Y rescato mucho, que de hecho como que lo miro en mí, lo miro a mi alrededor, como este proceso de Escorpio y como artistas, ¿no? Como preguntarnos en el fondo, que tenemos que hacer ese acto de valentía, ¿no? Como que tenemos que hacer ese acto de valentía. Scorpio nos pide como tener que aceptar, ver aquello que nos duele, ¿no? O sea, como que en ese momento tuviste que entrar en ese estado de transformación, porque la muerte es una transformación, pero nos va a doler. Y siempre le hacemos el quite al dolor. Porque claro, justamente venimos de circunstancias dolorosas, la mayoría de los seres humanos, nadie ha escapado de circunstancias dolorosas, pero hay que ser valientes para mirar aquello que nos duele. Y en ese momento yo siento que la valentía nos recompensa, y yo creo que, como ustedes dicen, que Scorpio es el rey de los ricos, o sea, viene la recompensa también, la recompensa de descubrir que en el fondo contamos con muchos recursos. Y los recursos, por ejemplo, a mí en especial, como artista, como ser humano, en este tiempo, y creo que justamente estoy cerrando una etapa de mi vida muy dolorosa, donde vi cosas que han muerto y que las tengo que aceptar que murieron, y qué bonito darme cuenta que en el fondo cuento con tantos recursos que siempre esperé encontrar fuera, pero los tengo dentro y los voy a plasmar, ¿no? En el arte, los voy a plasmar en la vida, ¿no? Para reiniciar nuevos procesos creativos, para aquellos que no viven del arte, digamos, como pintor, pero yo sé que nos ven muchos espectadores que la vida en sí es su paño, es su cuadro y su paño en blanco, que también es el momento de reiniciar nuevos acuerdos, donde ponemos en la mesa nuestros nuevos recursos, aquellos que no habíamos visto, y eso es súper interesante porque vamos a reiniciar después de esta transformación, pero con nuevos recursos, con nuevas cosas, ¿no? Y como tú lo hiciste, porque saliste renovada, ¿no? Pero pasando por esto. Y eso es súper interesante. Creo que en el fondo tenemos que hay que hacer un reseteo muchas veces en la vida de mirar aquello que no nos sirve, que nos duele y que justamente son nuestra forma de ejecutar con la obra de arte, de actuar con el otro, ¿no? O sea, la responsabilidad está en nosotros, como nosotros hemos decidido interactuar, ¿no? Crear, en el fondo crear, ¿no? O sea, cómo hemos decidido crear, cómo he venido creando yo
mis esculturas durante todos estos años. Y la verdad que muchas de ahí salieron, pero hay algo en esa escultura que ya no va. Y para eso quizás hay que hacer un reseteo y quizás dejar el estudio que me ofreció mi mamá y siempre trabajé ahí, o dejar este lugar que me encanta por el sol, pero en el fondo a veces pierdo mucho y porque muchas esculturas terminan no secándose bien y se quebran bueno, bueno, pero hay que mirar eso que también te engancha, porque ojo, eso que no queremos soltar no muchas veces, yo creo que la etapa más difícil no es eso que nos duele directamente, es eso que también nos ha encantado ver y creer que puede permanecer ahí, porque si no, no nos costaría dejarlo. Como por ejemplo, ahora les doy el ejemplo de ese estudio, porque tiene una vista súper linda, súper guay, y abajo está el café que me encanta, o aquí no pago arriendo, pero, ¿y cuáles son los costos en el fondo? Dale, tírate, sé valiente como nuestra querida invitada de hoy, sé valiente, mira tu oscuridad, cámbialo, resetéalo, ve que te duele y te duele dejar el estudio porque en el fondo crees que no eres capaz de pagarte un espacio solo y ahí te muestra de nuevo que en el fondo no te sientes abundante o simplemente esperas todavía que venga alguien y te dé algo y eso no va a pasar, también es verdad. Y enfrentar eso puede ser muy doloroso porque rápidamente nos va a conectar con nuestra vivencia infantil, pero ya está. Es mejor mirar la realidad como es y decir, mira, y comienzo de nuevo, porque Scorpio nos trae esto, y reinicio, reseteo, limpieza completa y escojo desde este otro lugar de manera responsable con mi obra, con mi vida, con mi paño en blanco, con mis compradores, ¿no? Con todo, porque esto es algo que no está lejos, no está nunca de manera individualizada, ¿no? Que es lo hermoso que me ha enseñado a mí también la astrología, ¿no? Una vez más en la vida, que todo es una unidad, que están todos los signos, todas las casas, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Así que creo sinceramente que eso nos regala Scorpio y me parece genial lo que has podido ejemplificar con tu experiencia, Romy. Así que bienvenida a la muerte y bienvenido al renacer, ¿no? Esto es que la Son historia de vida de Romy o sea, para volver a la tierra nos demuestra, nos recuerda esto que, porque antes hablábamos, ¿no? La tierra recibe y da, pero la tierra, ¿no? Es tumba también. Históricamente es tumba también. Pero todo lo que de la tumba, justamente de los desechos, de todos los seres vivos, ¿no? Es como la nutrición para la tierra finalmente, ¿no? Entonces, esto es como desde el dolor se saca la nutrición más fértil para la tierra, ¿no? Entonces eso es el ciclo de los dos signos que se juntan. Y eso, y también antes, cuando tú hablabas, y gracias, te agradezco de corazón para compartirnos cosas tan íntimas como esta experiencia que es súper íntima, gracias. Y eso cuando hablabas de este canto, ¿no? O sea, otra vez, lo taurino es el aparato fonatorio, ¿no? Pero también el aparato esto, ¿no? La voz es escorpiana porque es orgásmica. Escorpio está asociado a lo, ¿no? A la genitalidad, al sexo también, o esta cosa de morir en el otro, en la fusión con el otro, que siempre es muy dolorosa y placentera a la vez, ¿no? Como es dolor y placer en el eje Tauro-Escorpio se funden, ¿no? Entonces, la voz es la respuesta orgásmica y también la respuesta al dolor, como los lamentos, los gritos del dolor, ¿no? Entonces, y muchos cantos se parecen a los gritos del dolor, ¿no? Como es esta cosa, esta ambigüedad entre placer y dolor. Y esto también en el sexo es así, ¿no? Como muchas veces, o sea, muchas veces en el sexo es muy sutil la línea entre placer y dolor, ¿no? Entonces yo creo que esta conexión de estos dos aparatos, ¿no? La garganta, la expresión de los talentos. ¿Y cuánto de los talentos se desprenden, ¿no? De los talentos artísticos se desprenden del dolor? Esto lo miramos también, creo, en el capítulo del Sol en Escorpio. Entonces creo que es muy, muy Quería, importante esto. Pero Romy, te quería preguntar otra cosa o sea, te ¿Qué quería quieres preguntar decir, esto Romy? de, sí, de, quería agregar un chiquitito, que justo yo hago estas vulvas, ah, esta de una sí, vulva menstruante.
Bien. Y bueno, yo trabajé, tuve la labor de un buen tiempo trabajar con mujeres y llegaba, bueno, mucho se sabe que la vulva está conectada también con la voz, ¿no? Entonces, como que esto que me hizo como muy bello, porque bueno, yo no sabía que tenía tanto Tauro, así que gracias. Entonces que era como como ahora entiendo también como, porque siempre lo que canalizo, siempre como que lo manifiesto y no me cuesta, de cierta forma, como traerlo a la realidad, como que lo puedo manifestar en algo físico, siempre es como algo muy fácil que se me da. Y estas vulvas, de hecho, yo la hago para expansión de la comunicación porque va en el cuello. Entonces lo hago Mira, con Mira. esa energía de expando mi creatividad, expando mi energía femenina, mi sexualidad para también poder comunicar en libertad, siempre pensando mucho también como ancestralmente, que la mujer igual siempre fue como más reprimida en la voz, callada te ves más bonita, esos dichos muy populares, entonces como para poder expandir eso que tanto sana al comunicar y al hablar y al expresar. Y que por eso wow, Eres, hago muletas activas. eres demasiado literal. No, demasiado. y las cuerdas vocales, de hecho, se parecen un montón a la vagina. Sí, sí, También, ¿verdad? sí. De hecho, las mujeres cuando están en trabajo de parto tienen que gritar y abrir porque así abren también su canal vaginal. Entonces, Claro. esta expresión que uno hace al gritar, al abrir la boca, ayuda también al nacimiento del bebé. Así que está todo ahí muy conectado. Y, de hecho, te iba a preguntar como más detalles sobre estos objetos que realizas, como con, no, nos has dicho antes que lo realiza con resinas, como quiero que nos cuentes este proceso material, ¿no? De materializar, o sea, cómo se conecta tu proceso así mágico, etérico, ¿no? Como esto incorpóreo con esta materialización tan fuerte, ¿no? Como tan terrenal, o sea, hasta representas, ¿no? Vulvas, o sea, como tiene esta parte muy taurina, ¿no? Entonces, eso, Total. quiero que nos compartas este ámbito más. Aquí viene otra locura más. ¿Cómo? Bueno, acá viene otra locura más que, bueno, yo siento, bueno, para mí lo principal, como en esta abundancia, es, he descubierto que mientras más soy yo y mientras más comparto mis mundos etéricos, más se expande todo esto. De hecho, me da mucha risa cuando yo ofrezco mis productos y le hablo a la gente con súper normalidad, como de cómo hago las cosas. Y me cree, y ahí me dice, así como que me da hasta un poco de risa porque como que yo me escucho en otro digo, y digo, ¿qué está hablando? Así como, y lo digo, no sé, quizás con la frecuencia del amor, que la gente como que lo integra y me cree siempre. Pero a mí me da mucha risa que me crea. Ahí en esa libertad de creer. Yo canalizo, bueno, yo recuerdo algunas de mis vidas pasadas y dentro de esas vidas que yo recuerdo, yo canalizo muchas tecnologías atlantes y lemurianas. eh, y en alguna vida también fui orfebre y hacía herramientas como de para la guerra, armaduras y cosas. Y hace unos 5 o 6 años atrás yo hacía estas herramientas para mí. Hacía mis propios amuletos, mis propias varitas para hacer magia, con cuarzo, iba mucho a la montaña también a recolectar cuarzo, cristales. Y, y entre eso, porque yo antes me dedicaba a la papelería, tenía ahí mi imprenta chiquita, Espera, antes en y esta vida, antes en en esta vida. esta vida, en esta vida seguro que Buena no, pregunta. Sí. sí, trabajaba en papelería. Entonces, luego yo me hacía estas cosas, ¿no? Y la gente, bueno, me decía, ¡oh, qué bonito! ¿Dónde lo compraste? Y yo decía, no, yo me los hago. Y me decía, bueno, ¿me podrías hacer uno? Y ahí me empecé a dar cuenta que la gente cada vez le gustaba más, o iba de repente quizás a círculos de mujeres y conectaban con mis magias. Y empecé a hacer como pedidos personalizados y después esto se empezó como a expandir más y dije, bueno, ya. Empiezo, la papelería fue como, con el tema de la pandemia fue como decayendo y empecé como a activar esto. Y después empecé a descubrir que como que no sé cómo sabía, pero por eso digo como que era solo recordar. Y el cobre, nunca he tomado ningún curso de resina, nunca he tomado cursos de orfebrería, de cobre.
soy muy autodidacta también, siempre que quiero aprender algo, veo video y voy aprendiendo y después mis manos solo se mueven y hago las cosas como que lo veo y lo hago y llego. No sé cómo llego, pero llego, como que solo sé que sé Y hacerlo. yo lo he Y comprobado porque Romina teje, perdona, teje súper bien. Y yo le pregunté una vez, le dije, ¿me puedes enseñar a tejer? ¿Y dónde aprendiste? ¿Y cómo lo? No lo sé, me dijo. Yo lo hago porque lo hago. ¿Y cómo hiciste este hongo? Porque me regaló un hongo súper lindo que me tejió para guardar mis amuletos, mis piedras, que lo encuentro fantástico. Pero ¿cómo lo hiciste? No, no lo sé, me dice. Yo, ¿y pero cómo sacaste este otro punto? No, tampoco, yo no sé, lo hice nomás y así llegó. Y yo lo encuentro impresionante. empieza así llegando y así llegan muchos códigos. Entonces de repente llega un código y lo hago en cobre y lo pongo en los amuletos y digo, bueno, ¿esto para qué es? Entonces como que me empiezo a sentir y digo, bueno, esto es para esto, esto y esto. Y después funciona y después esos mismos códigos que hago en el cobre los pongo en la terapia, como es mi llave unicornia, y hice una llave, un símbolo, que después de un año me di cuenta que decía amo. Y esa llave es para abrir los caminos. Entonces los caminos se abren a través del amor. Y así llegan todas estas herramientas y a veces yo igual quedo como, ya, y funciona, digamos, y funcionará. Y no sé, una vez una chica me compró unos aros que yo lo hago para la clariaudiencia, para activar la escucha interna, y la chica ya canalizaba y se los puso y el aro empezó a ponerse caliente, empezó como a vibrar, entonces así como que la chica, no, amigo, voy a tener que sacármelo un ratito porque de verdad se le estaba poniendo todo esto así como con calor porque ella ya activaba este don. Entonces ahí empecé como cada vez como a confiar más en esto y a darme cuenta que sí, aparte, bueno, yo tengo una creencia que si lo crees, lo creas. Entonces creo muchas cosas fantásticas que sí pasan después de la realidad. A ese todo mi lado pisciano. Aquí ya se fue al carajo Claro. Tauro. Ahí le Piscis, entró bienvenido Piscis. Piscis, bienvenido, entró Piscis a la conversación. Y Claro. ahí como que todo va fluyendo y no, y me encanta porque lo que más me encanta es que la gente lo toma con mucho amor, con mucha recepción. El 60% de mis consultantes, gente que conecto en el momento de estar vendiendo mis productos y llegan después al boca a boca, entonces muy poquito también publico porque llegan siempre como en contacto. Y así llega, solo lo traigo y lo entrego, lo Una materializo. curiosidad, Romy, o sea, o sea, tú igual antes de hacer la limpieza como que haces algunas preguntas, ¿no? La persona, o sea, el hecho de los síntomas físicos, ¿son pautas que te ayudan para hacer la limpieza o no? Como esta conexión entre... No, yo trato, o sea, no trato, yo nunca pregunto nada, solo consulto el nombre completo, fecha de nacimiento, que es para abrir el portal, como al canal acá, chico. Trabajo mucho con Arcángel Miguel, Arcángel Metatrón, Jesús, María Magdalena, Isis. Son como mis 5 tótem maestros a trabajar y el resto llega siempre ahí la diosa Kali y Venus y va y como llegando, dependiendo de lo que cada persona también necesite. Eh, También ahí, bueno, al momento de abrir como este canal, ya van llegando también ancestros, guías de las personas, maestros ascendidos, eh, dependiendo de con qué la persona tenga la frecuencia, o sea, que sea su frecuencia, su energía, y en el momento ya sale todo así. De hecho, hay personas que he descubierto cosas bien intensas que le ha costado ver, por ejemplo, emociones de lujuria y personas así súper como más, como en Recatada. introspección o recatada. Entonces, hay veces que, Me claro, encanta. después de la limpieza, a veces como que no me responden o dicen, oh, ya, muchas gracias, y como que, porque como que se le abre un mundo que intenta igual ocultar, pues, o sea, ese es como el principal objetivo, es sacar los velos que no te permitan avanzar. Por eso es lo que hago una sesión de apertura de caminos. Entonces, para iniciarte a esta apertura, para iniciarte a este nuevo camino, hay que dejar cosas y hay que ver la realidad real. Y ahí yo te la muestro. Hola, hola realidad. Entonces, Claro. eso es como lo que vi y nunca y siempre es muy bonito porque después al terminar la sesión, yo les mando un audio contando lo que vi, lo que se percibió y siempre, rara vez como que yo también en un momento de repente como que dudo y digo, no sé, y no sé, que por ejemplo me habló tu padre, pero no sé si será tu padre, tío, y me dijo, no, es mi padrastro, entonces que estaba ya fallecido.
Entonces, como que de repente quedan como que puedo dudar o no dudar, sino que puede haber como una confusión de información, pero es porque la persona sí lo tenía como su padre, pero no era el padre biológico. Entonces, pero nunca pido, de repente las personas sí me cuentan, y eso igual es bueno, porque hay personas que vienen así muy como, mira, yo quiero trabajar esto y esto, y necesito que me ayude a ver por qué no puedo avanzar en tal cosa, entonces yo pregunto exactamente desde lo que me dice la persona, pero normalmente Oye, siempre llega lo que la persona necesita saber, aunque no me lo diga, como en lo que su alma está preparada para avanzar. oye, una consulta eh, para la Marina y para la Romy. eh, ¿Cuál es el lado B, la parte oscura de Scorpio? Porque yo escucho a la Romy y es como que ya nos ha pasado con otros invitados, ¿no? Como que es como que crea, como súper apegado a la energía de ahora y como que crea perfectamente, ¿no? Ella canaliza, trae, lo pone ahí en acción en sus objetos. Como artista suena como que ella crea fantásticamente, o sea, como que yo quisiera crear como ella, como artista, porque como que tiene ella una fuente muy abierta y puede plasmar, ¿no? Porque también nos pasa que uno como artista se pregunta, ¿y qué hago, no? Como, ¿qué hago? ¿Dónde parto? ¿Qué creo ahora? Y, y como que a la Romy le suena como genial, que tiene un recurso ahí súper potente. Y en el fondo la pregunta es, ¿el recurso tuyo es como a la profundidad? Eso tendríamos que sacar nosotros, ¿no? Como para crear, ir Y a el la, vacío. O aparte de sea, todo lo que yo saqué como en conclusión lo que comenté antes, ¿no? Que no lo encuentro total como recurso para seguir creando, ¿no? Esta limpieza y toda la cosa, pero ¿cuál sería como el en lado mi B? caso ha sido, sí. En mi caso ha sido como habitar el vacío, o sea, tú igual has sido testigo de que cada vez que llega una creatividad o algo nuevo a hacer, antes de eso experimenté el vacío, me siento muerta, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida, voy a morir, el caos total, no tengo lucas, o como o no sé, o todo muy dramático y el hoyo es profundo y es como que, y sentir que, no sé, como sentir un vacío total, así he sentido como esos momentos en que no llega la creatividad. Bueno, me pasaba mucho antes que cuando uno no está como en estabilidad económica, la mente está muy en cómo lo hago para gestionar en el lado masculino y como no estaba conectada en mi lado femenino, entonces llegaba como esa duda de cómo lo voy a hacer y ahora como que todo llega un poco más fácil. Pero muchas veces experimento el vacío o la necesidad de que algo falta, de que ya ahora qué llega y ya ahora qué hago y ya, y esto como que ya no me está llenando tanto. Esto como que ya lo hice, ya lo superé y ahora como que necesito algo más, como que esto ya no es suficiente, como que necesito constantemente como quizá algo nuevo, como que disfruto el proceso, la creatividad, lo que llegó, pero ya, ¿y ahora qué? Como el Igual. vacío Volver a siento morir. que me... No, Sí. igual, Y ahí, igual, Mielita, o sea, y ya lo vemos, creo todos, o sea, Romy no es la mejor persona a quien preguntar la parte oscura de Scorpio, de hecho, porque es Sol en Scorpio, entonces todo esto del dolor, del vacío, de la pérdida, como ella estás contando que ha experimentado, en el caso de Sol en Scorpio lo conectan con su vitalidad, con su abundancia, con su, ¿no? Con su Claro. energético. Deberíamos más preguntar a una luna en Escorpio, ¿no? Y Escorpio, de hecho, ¿no? Es bastante evidente como signo el su lado oscuro. O sea, cuando te quedas en el dolor, en la vibración de escasez, en el drama, ¿no? Como no acabas, o sea, y no puede, y que te quedas ahí, no lo utilizas como instrumento para renacer, para limpiarte, sino te quedas en la toxicidad de este pus, que te lo quedas adentro y de hecho se transforma, o sea, también Scorpio es asociado como justamente, porque estás en la escasez, a la posesión, ¿no? De hecho, luna en Escorpio, que es un poco a veces las lunas, no necesariamente tienen que ser así, pero es un ámbito donde más fácil vemos el lado oscuro de los signos. Con luna en Escorpio tiene que ver esto con la posesión de una relación que es tan como asfixiante, que es tóxica, ¿no? Luna en Escorpio es lo que es nutricio es tóxico a la vez, ¿no?
Entonces, esto es cuando nos quedamos en el dolor, cuando no utilizamos el dolor como ha hecho como la Romy, para hacer un instrumento de transformación para elevarnos en la luz, ¿no? Cuando nos quedamos en la sombra y estamos solo en la sombra, sin utilizarlo, ¿no? Como para tránsito, para ir al nuevo día, ¿no? Al nuevo ciclo. Entonces, esto creo que sería como Genial, y de hecho el dolor, la muerte, ¿no? Normalmente se ha visto como algo feo, pero aquí cuando estamos en el ámbito de terapia, rescatar, ¿no? El sufrimiento, nosotros sabemos que es un enorme puente, una enorme riqueza en realidad, pero normalmente a nadie le gusta sufrir, ¿no? O nunca es total, fácil sufrir, ¿no? Pero total. bueno eh, para nada, pero lo bueno de todo esto, cuando hemos estado en el Tauro Escorpio, ¿no? Entonces nos hemos preguntado como también esto que decías, ¿no? Como ir a la sombra también y también tus amuletos también me ayudan a sacar mi verdadera voz, ¿no? Como ir a mis profundidades para sacar mi verdadera voz y a la vez saco mi voz para abrir mis profundidades, ¿no? En el caso del parto. El siguiente paso, cuando estoy así como conectada con mi talento, con mi voz, con mi autoexpresión, ¿no? Ahí puedo ir al vínculo y esto es Géminis, ¿no? El siguiente, cuando estoy ya nutrida, cuando estoy ya abundante, en abundancia, ahí me puedo ir ¿no? En la progresión del zodíaco. Después de que he comido, el niño, cuando ha comido, se puede ir a conocer los amigos, ¿no? Se puede ir como, ahí me puedo ir a la mente, solo sí, pero, ¿no? Como mis necesidades básicas, ¿no? Mis vísceras están bien nutridas, ahí me puedo ir ordenadamente al vínculo. Entonces, Géminis, esto, el mes que viene, como será ¿no? Mucho más rápido, mucho más aéreo, no vamos a un signo de aire que nos invita a abrirnos a las relaciones, ¿no? A dejar la inercia de Tauro, que no puede transformarse en algo, o sea, esta acumulación de transformarse en inercia, porque si no, como hemos visto en el caso de la obesidad, se transforma en algo tóxico, la nutrición misma. Entonces vamos de un signo, sin signo fijo, un signo mutable como Géminis, que hace mover la materia, ¿no? Entonces, otra cosa interesante, porque todavía tenemos ahí Júpiter en Géminis, entonces la proximidad es en este caso donde buscamos esta, ¿no? Esta expansión, esta conexión, justamente la proximidad, ¿no? Como Géminis es el movimiento, pero de proximidad, el movimiento corto, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esta expansión. Y entonces otra recomendación en este caso para nuestros amigos artistas es, por ejemplo, no funcionaron las redes tan saturadas, hacer mover las cosas en un entorno próximo, ¿no? Hacer mover las cosas en proximidad. Compartir la información, abrirnos a lo relacional por ejemplo, otra cosa que nos propone Géminis es, o sea, lo pasamos al cuerpo, porque Tauro es pasar todo al cuerpo, ver la sensación, ver cómo algo se siente. Y una vez que sé cómo se siente desde el cuerpo, ahí puedo darle un nombre, ¿no? Entonces, a veces algún ejercicio interesante, después que sabemos si nuestra arte nos gusta cómo huele, nos gusta cómo se siente al tacto, después de haber hecho experiencia de nuestra arte definir nuestra arte, qué tipo de cosa hago. Esto es un buen ejercicio. ¿Qué arte hago, no? En este caso es terapia textil o es escultura eh, de abertura al corazón. O sea, como esto, darle un nombre, darle un eslogan, pero solo después de haber hecho nuestra etapa Tauro, ¿no? Entonces, porque si no, es un escape, ¿no? Irse a la mente sin haber como atravesado Tauro, sin haber impregnados de la abundancia taurina. Los vínculos se transforman en un escape, en un movimiento vacío, ¿no? Pero tenemos que tener lo suficiente, si no nos lleva el viento, ¿no? Si no estamos bien nutricionados y estamos demasiado delgados, ¿no? Entonces, esto es como la invitación para ir a Géminis, que como siempre es un mes muy dinámico y muy bonito. Pero bueno, Tauro es muy, muy bonito también. Genial. Muchas Bueno, queridas, Gracias, Romy. gracias, Romy, Gracias, ha sido Martina. A maravilloso. ustedes. Y nada, luego le ponemos abajo el enlace al Instagram de Romy para que vean su trabajo y bueno, y esto. Muchas gracias a Mielita como siempre y os vemos el mes que viene. Nos vemos el Que mes. les vaya súper. Gracias a todos por gracias. vernos Muchas siempre. gracias.
Gracias, gracias. Chao.